Bienvenidos a todos y a todas quienes se están conectando a nuestra tercera sesión de nuestro curso básico de epilepsia organizado por la Liga Chilena contra la Epilepsia para becados y médicos no especialistas. Les damos la bienvenida entonces a todos quienes se están uniendo a esta transmisión. Les cuento a quienes hoy día ingresan por primera vez que este curso se ha estado desarrollando durante todo el mes de noviembre, los días jueves de 7 a 8:30, y nuestros directores son el doctor Tomás Mesa y el doctor Jorge Ferster. Para este curso está contemplada la posibilidad de una certificación y para esto los requisitos son tener un 75% de asistencia en las clases sincrónicas y además la aprobación de una prueba o un test final que va a ser enviado a sus correos electrónicos. Les cuento que la asistencia de cada uno de ustedes al ingresar y al autentificarse a través de su correo acá en la plataforma ya queda registrada, por lo tanto no es necesario que ustedes adicionalmente realicen ningún otro registro. Y hoy día que estamos ya en la tercera sesión, les cuento que vamos a estar tocando los siguientes temas. Nos corresponde hoy día 18 de noviembre una clase sobre epilepsias del adulto y sus comorbilidades, y también se va a desarrollar el tema de epilepsia y mujer. Entonces, para iniciar, voy a dejar con ustedes a nuestro primer expositor, al doctor Alberto Prat. Él es neurólogo de adultos y trabaja en la Liga Chilena contra la Epilepsia y el Hospital Padre Hurtado. El doctor Prat nos va a estar acompañando hoy día con el tema de epilepsias en el adulto y sus comorbilidades. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla, un segundito. Vamos a comenzar entonces enseguida con el tema. Es un tema que es un poquito ambicioso, pues es bien extenso, así que vamos a tocar los puntos más relevantes y la idea es que vayan anotando, igual si tienen dudas para ir haciendo las preguntas al final de la sesión. Entonces, para comenzar, voy a conversarles de un caso clínico. Paciente de 22 años con antecedente de depresión en tratamiento con sertralina, que hoy en la tarde, estando de pie, conversando con unos amigos en la universidad, presenta un compromiso de conciencia autolimitado. La idea acá hubiese sido hacerlo un poquito más interactivo, pero en honor al tiempo vamos a ir avanzando y después retomamos el caso, quizás puede servir para preguntas también. Se le interrogó un poquito más al paciente y dijo que los testigos cuentan que había tenido una expresión de miedo en la cara, luego una mirada fija y duración aproximadamente de 1 minuto de esta mirada fija desconectado, sin otros movimientos asociados, un poco lento después del episodio, que recuperó como en 5 minutos. Nunca había tenido algo parecido, sin historia de mioclonía, sin antecedentes familiares de epilepsia, tampoco historia de TEC, ni infección en el sistema nervioso central, tampoco nada que destacable perinatal. Entonces, mantener en mente este caso, ¿qué hubiesen hecho ustedes en este escenario? ¿Qué hubiesen pensado? ¿Qué tipo de epilepsia? ¿O no tendría el diagnóstico de epilepsia? ¿Qué estudio hubiesen hecho para saber si es que estábamos frente a una epilepsia o no? ¿Qué otros diagnósticos diferenciales se le hubiesen ocurrido para que le den una vuelta por mientras? Entonces, lo que vamos a tratar principalmente son, a grandes rasgos, los síndromes epilépticos más clásicos del adulto, comorbilidades asociadas a epilepsia y solo algunos tips de consideraciones en el adulto mayor. Primero, los síndromes epilépticos del adulto. Tener en mente que un síndrome epiléptico corresponde a un conjunto de características clínicas que van a incluir el tipo de crisis, los hallazgos electroencefalográficos que hayan, los hallazgos de las imágenes cerebrales, y junto con esto también una serie de otros factores que incluyen y que definen un síndrome, que es la edad de inicio, si es que remiten o no las crisis a futuro, qué gatillantes tienen los pacientes para tener las crisis, variaciones horarias, más crisis matinales, más nocturnas, sin una distribución horaria específica, si es que hay algún grado de discapacidad intelectual asociado, historia familiar, entre otros. Entonces, a grandes rasgos, estoy simplificando, por supuesto, el tema por lo que les había comentado, pero a grandes rasgos podemos dividir los síndromes epilépticos en epilepsias generalizadas y en epilepsias focales. Dentro de las epilepsias generalizadas, idiopáticas, pongo esta diapositiva para que se comprenda que este grupo de epilepsias comparten ciertas características.
en general son crisis que son de predominio matinal. Los electroencefalogramas se caracterizan por tener descargas de espiga onda generalizadas, que a veces pueden tener una actividad que nosotros llamamos que se fragmenta durante el sueño o en somnolencia sobre regiones más frontales o anteriores. En general se activa esta actividad con pruebas de estimulación. Estamos con unos pequeños problemitas de señal con el doctor. Vamos a comunicarnos con él. Las más clásicas son la ausencia juvenil, la mioclónica juvenil y la que... ¿Sí? Y realizadas del despertar, actualmente el tónico clónico generalizado. Doctor, nada más. perdón, quería interrumpirlo, que vuelva a la diapositiva anterior, que perdimos unos minutos la transmisión. ¿Ya? Para que ¿Ahí retome se desde escucha ahí, bien? por favor. Sí, ahora sí. Ya, entonces mencionaba que acá este tipo de epilepsias generalizadas tienen ciertas cosas comunes. Una es que tienen las crisis que son más de predominio matinal. El electroencefalograma en general tiene una actividad generalizada, que puede ser espiga o espiga onda, y que puede fragmentar durante el sueño o en somnolencia sobre las regiones anteriores. En general pueden haber, dependiendo del tipo, algunos que se activan con las pruebas de estimulación en distintos porcentajes, algunos con la fotoestimulación, otros con la hiperventilación. Tienen en general un ritmo de fondo normal, las neuroimágenes son normales y la herencia es autosómica dominante con una penetrancia que es variable, predominando en general un componente poligénico, ya no una herencia tan mendeliana. Y las principales dentro de este grupo son la ausencia juvenil, la mioclónica juvenil y la con crisis tónico-clónico generalizadas, que antiguamente se denominaba del despertar. Entonces, yendo con las características más específicas de cada una, la epilepsia ausencia juvenil la da inicio entre los 9 y los 13 años. Los tipos de crisis más comunes son las ausencias, las mioclonías y las crisis tónico-clónico generalizadas. El electroencefalograma se caracteriza por descargas de espiga o poliespiga ondas generalizadas a 3,5 Hz. Estas son descargas que son bien ordenadas, muy ordenaditas, algunos dicen como dibujadas a mano. Y hasta un 80% se gatilla con la hiperventilación, por lo tanto un dato bien relevante a tener presente. Aquí es un video en el cual podemos ver cómo el paciente se desconecta, tiene esta mirada fija, ¿cierto? A veces esta mirada, incluso más hacia superior, ponen los ojos blancos o hacen un pequeño parpadeo, y luego recupera de manera ad interim rápidamente. Son crisis cortas de segundos que recuperan rápidamente sin hospital. Y lo que se ve en el electroencefalograma es esto, que esta actividad que yo les mencionaba, que es una actividad generalizada o que a veces puede ser de predominio anterior, espiga o punta onda a 3 Hz. Eso es lo clásico. La epilepsia mioclónica juvenil, la de inicio son un poquito más grandes, en general en la adolescencia. En ellos, el orden de las crisis en general pueden partir con ausencias, no todos las tienen, pero si parten son generalmente antes de las mioclonías que por supuesto todos la tienen, y algunos de ellos tienen crisis tónico-clónico generalizada. No es inhabitual que cuando las tienen, a veces comienzan con un clúster que nosotros llamamos de mioclonías en las extremidades generalmente superiores, y luego se produce la crisis tónico-clónico generalizada. Y en el electroencefalograma podemos ver descargas de espiga, poliespiga onda generalizada. Aquí hay una frecuencia un poquito más rápida que en la epilepsia ausencia, 3,5 a 6 Hz, y acá un 30% gatilla con la fotoestimulación. Este es uno de los tipos de epilepsia que se puede denominar fotosensible en algunos casos. Acá tenemos un ejemplo, si es que se fijan cómo tiene estos saltos, ¿cierto? Mioclonías en las manos, y luego de eso presenta una crisis generalizada, ¿cierto? Con una postura tónica de ambos brazos. Como vemos, hiperextensión del cuello, que luego comienza con estas clonías generalizadas.
Y lo que les contaba del electroencefalograma es que a diferencia de la epilepsia de ausencia, acá se ven más poliespigas, un poquito más desordenado, también con actividad generalizada, que también puede tener el mismo fenómeno, ¿cierto? Que es compartido de la epilepsia generalizada, que puede fragmentar un poquito más hacia anterior durante el sueño. Y la epilepsia con crisis tónico-clónica generalizada, antiguamente llamada al despertar, la de inicio es en adolescencia o adultez. Acá lo que predomina son las crisis tónico-clónico generalizadas matinales. Ya no se llama al despertar porque se ha visto que estas crisis que son solo tónico-clónico generalizadas, sin mioclonía y sin ausencia, no necesariamente tienen que ser solo en la mañana, eso es lo más clásico, pero también pueden producirse en otro periodo del día y no solo al despertar. Y el electroencefalograma tienen estos estallidos de poliespiga onda a 3 Hz, puede ser una frecuencia un poquito más rápida también, más irregulares, un poquito más similares si queremos homologarlo a la epilepsia mioclónica juvenil, tanto en morfología como en frecuencia. Entonces acá está una tabla más que nada para que la revisen si es que quieren, es un buen artículo este del Continuum del 2019 donde hay un resumen de estas entidades. Y también agregan la epilepsia ausencia de la niñez, que no la nombré acá por un tema de tiempo. Y dentro de los síndromes epilépticos focales tenemos la epilepsia temporal, ¿cierto? Frontal, occipital, parietal principalmente. Y vamos a comentar principalmente las dos más comunes en el adulto, que es la epilepsia del lóbulo temporal, sin lugar a duda la epilepsia focal más frecuente en el adulto. 2/3 de las epilepsias refractarias de manejo quirúrgico son epilepsias de este tipo. Y desde el punto de vista anatómico es importante tener en mente, ¿cierto?, las complejas relaciones que tiene el lóbulo temporal, ¿cierto? Tiene sus 5 circunvoluciones, tiene, acá podemos la cara lateral, viéndolo desde caudal, o viendo un corte más medial, donde podemos ver las distintas estructuras que involucra, y esto sirve para saber en qué estructura semiológicamente podría iniciarse una crisis y cómo puede propagar en general hacia regiones anteriores. La división en general que se hace para la epilepsia del lóbulo temporal, vamos a verla más adelante, es más bien temporal neocortical o temporal medial desde el punto de vista clínico. Y tienen algunas diferencias bien clásicas que las voy a comentar. Pero lo que más me interesa, dado la frecuencia, es que se queden con el tipo de crisis de la epilepsia del lóbulo temporal mesial, que eso es lo más común por lejos, y que lo clásico son crisis focales con compromiso de conciencia, pacientes con desconexiones del medio, que tienen automatismos que pueden ser con movimientos de la mano, como que se agarran la ropa, ¿cierto? Movimientos como semipropositivos, o automatismos orolinguales asociados. Y previo a esto pueden tener también auras, ¿cierto? Síntomas psíquicos como de déjà vu o jamais vu, ¿cierto? Esta sensación de ya haber estado en ese lugar, o un lugar que es habitual para el paciente encontrarlo como algo extraño, o alucinaciones auditivas, olores, sabores. Lo clásico también es esta sensación epigástrica ascendente, que es una sensación difícil de describir, que comienza en la boca del estómago y sube a través del tórax, o una sensación de miedo. Eso es lo clásico. A veces estas sensaciones pueden presentarse por sí solas, sin presentar luego la crisis focal con compromiso de conciencia. Acá tenemos un ejemplo. Ahí el paciente dice que tiene un aura, ¿cierto? Que tiene una sensación extraña estomacal. Eso es importante, ¿eh? El que sea extraño y difícil de definir es bien característico del lobo temporal, no siempre logran decir. Comienza con estos movimientos, ¿cierto? De la mano izquierda, con automatismo de la mano izquierda. Fíjense en la mano derecha, cómo comienza a tener una posición distónica y continúa con los automatismos, ¿cierto? Como arreglándose la ropa, como arreglando la ropa de la cama con la mano izquierda. Voy a dejar hasta ahí, eso me interesaba mostrar, eso es como lo clásico, este paciente luego se generaliza la crisis, por lo tanto, lo que me interesaba que quedara ese ejemplo. Y lo que les comentaba antes de la epilepsia del lóbulo temporal mesial versus la epilepsia del lóbulo temporal neocortical, es decir, como más lateral, ¿cierto? Lo importante es que por lejos la epilepsia temporal del lóbulo temporal mesial es la más frecuente, del 90%, y hay algunas diferencias
bien características. Por ejemplo, que la epilepsia del lóbulo temporal mesial en general se presenta un poquito antes, más en la adolescencia. La neocortical se presenta hasta 5 o 10 años más tarde. Las auras pueden tener más auras auditivas, la epilepsia neocortical versus las que hablamos de la epilepsia temporal mesial. Y algo que me parece relevante también mencionar es que tienen más generalización secundaria, en general es más frecuente y más temprana. La epilepsia temporal del lóbulo temporal mesial, si bien pueden tener crisis tónico-clónico generalizada, es mucho más frecuente que tengan hartas crisis focales con compromiso de conciencia, a diferencia de la epilepsia neocortical que desde el comienzo pueden tener más crisis tónico-clónico generalizada. Y otra cosa bien importante a tener en mente es que la etiología por lejos más frecuente del lóbulo temporal mesial es la esclerosis hipocampal. A diferencia de la epilepsia temporal neocortical, que cuando la pensamos tenemos que estar más abiertos a pensar en malformaciones del desarrollo cortical o lesiones perinatales, malformación arteriovenosa. Esto también puede verse en la temporal mesial, pero es más frecuente que sea por esclerosis hipocampal o por patología dual en la epilepsia del lóbulo temporal mesial más que en la neocortical. El electroencefalograma en este tipo de epilepsia muestra en general una actividad delta rítmica temporal, que se denomina TIRDA, que se asocia a la epilepsia del lóbulo temporal. Pueden haber puntas temporales anteriores, máximo temporal anterior, F7, F8, o la neocortical, que en general da puntas que son más bien medio temporomediales o temporales más posteriores, T3, T4, T5, T6. Y lo que hay que tener en mente es que lo habitual en este tipo de epilepsia es que uno encuentra actividad epileptiforme interictal. Si uno repite los electros hasta un 90% va a tener actividad interictal. Acá hay un ejemplo, ¿cierto?, donde podemos ver una punta temporal izquierda, F7. ¿Y qué es lo que encontramos habitualmente? Es este hallazgo de la esclerosis temporal mesial, donde lo característico en la resonancia es que vemos cómo existe una asimetría entre ambos hipocampos, donde se ve que el que está comprometido se ve de menor tamaño, en general tiene un menor volumen, una pérdida de la arquitectura, no se logra diferenciar tanto la arquitectura de este hipocampo en comparación con el otro, y además se observa que tiene hiperintensidad en T2 y en FLAIR, o sea, se ve que brilla además es el lado comprometido. La epilepsia del lóbulo frontal es la segunda epilepsia focal más frecuente en el adulto. 10 a 20% de los casos quirúrgicos de epilepsia refractaria corresponden a este tipo de epilepsia. Y acá algo bien característico es que las crisis tienen un horario predominante, que lo clásico es que sean más nocturnas. Y pueden tener crisis en otros horarios, por supuesto, pero la característica es que son más cortas y en general tienen un post-ictal con recuperación rápida. Por lo tanto, hace más difícil también los diagnósticos diferenciales. Desde el punto de vista anatómico, considerar también, ¿cierto?, que hay muchas áreas del lóbulo frontal que puede dar en frontal. Más rico aún en semiología, a diferencia del lóbulo temporal, que bueno, también puede dar hartos otros tipos de crisis, pero lo clásico es la focal con compromiso de conciencia. Acá pueden dar unos patrones que pueden ser mucho más bizarros y mucho más difíciles de distinguir con otros eventos no epilépticos paroxísticos. Entonces podemos ver cómo puede involucrar la corteza motora primaria, la corteza premotora, puede involucrar también las áreas del lenguaje y la corteza prefrontal. ¿Qué tipos de crisis? Bueno, por mencionar algunas, tenemos una de las cosas clásicas, un paciente que comienza con clonías y ocasionalmente una postura tónica. Esto es lo que se denomina una marcha jacksoniana, que es actividad clónica que habitualmente parte como en una hemicara y que luego se propaga al brazo ipsilateral, ¿ya? Y posterior a esto, los pacientes pueden tener una debilidad o una paresia o incluso una plegia del hemicuerpo que tuvo estas clonías, ¿cierto? Y eso se postula de que tuvo un inicio contralateral en el área motora primaria. También pueden haber posturas tónicas asimétricas bilaterales, que esto es lo que se llama la postura del esgrimista, ¿cierto? Esto puede dar origen habitualmente a la crisis en el área motora suplementaria, versiones oculocefálicas, ¿cierto?, que son más un área prefrontal dorsolateral, crisis hipermotoras, que esas ocurren durante el sueño, que ahí pueden ser más basales o prefrontal ventromesial, que vamos a ver un ejemplo de estas, y auras de expresión de miedo que en general, para diferenciarlo un poquito del lóbulo temporal, lo que se describe es que son más
una característica de miedo como una fase de miedo, más que un miedo propiamente tal como la del lóbulo temporal. Acá hay un ejemplo de esta crisis hipermotora que les comentaba. El paciente comienza con un automatismo, luego estos movimientos de ambas piernas, gritos, y estos movimientos muy bruscos, ¿cierto? Y violentos, que uno puede pensar claramente que es algo funcional o de otra etiología, pero son crisis del lóbulo frontal. Dentro de las etiologías, en estos casos, las malformaciones del desarrollo cortical son lo más habitual y la displasia cortical dentro de este grupo es lejos lo más frecuente. Pueden ser tumorales también, en general de lo tumoral son más tumores de bajo grado, astrocitomas, gliomas, malformaciones vasculares, lesiones postraumáticas, genéticas, algunas canalopatías pueden dar esto también. El electroencefalograma, un 40% no tiene actividad epiléptica detectable. Esta es una de las epilepsias que el electroencefalograma esté normal y tengamos una clínica característica, me apoya más aún este síndrome epiléptico, ¿ya? Que eso es lo que hablaba inicialmente, de que son características que se van sumando y que nos orientan hacia un tipo de epilepsia. En este caso, el no encontrar la actividad nos apoya muchas veces que se trata de una epilepsia del lóbulo frontal y no la descarta. Siempre recordar que el diagnóstico de epilepsia es clínico y que los exámenes nos ayudan a saber qué tipo de epilepsia es la que estamos buscando y tratando. Entonces, las descargas que podemos ver cuando se logran detectar son puntas o espigas frontales bilaterales e independientes, pero pueden haber también falsos localizadores y que veamos puntas en otros lugares y que no sea, y que efectivamente el origen sea el lóbulo frontal, pero que estamos viendo la punta ubicada en otro lugar en el electroencefalograma. Y como lo que les mencionaba antes, múltiples electroencefalogramas repetidos pueden estar normales. Acá tenemos un ejemplo donde se logró detectar que había esta espiga frontal derecha. La patología más frecuente, la displasia cortical. La displasia cortical es un tipo de malformación del desarrollo cortical, ¿cierto? Como decía antes, y que se caracteriza porque hay un engrosamiento cortical. Si ven acá, esta displasia cortical frontal derecha, donde se ve que hay una corteza engrosada a ese lado con un cambio de señal. Hay pérdida de la diferenciación de la sustancia gris, sustancia blanca, cambio de señal también en la sustancia blanca subcortical, y la importancia de este tipo de resonancia es que se ha visto que las resonancias con 3T, la diferencia de la 1,5, para este tipo de patología detecta más lesiones, por lo tanto es importante intentar hacerlo con una buena calidad de imagen. El caso clínico que les comenté, el paciente le salió un electroencefalograma normal, pero el tratante no se quedó tranquilo con eso, le hizo un video monitoreo de 24 horas donde se evidenció una crisis hipermotora con correlato eléctrico, ¿ya? Este es un caso de un paciente que efectivamente tenía una epilepsia del lóbulo frontal, que se vio en la resonancia una displasia cortical frontal izquierda, y que muchas veces podría haber pasado algo desapercibido o haberlo catalogado como otra etiología. Entonces, algunas palabras de comorbilidades asociadas a la epilepsia. Hasta el 50% de los adultos con epilepsia tienen al menos una comorbilidad. Hay múltiples condiciones que son hasta 8 veces más prevalentes en los pacientes con epilepsia que en la población general, y esto afecta el pronóstico y la calidad de vida. ¿De qué va a depender la aparición de estas comorbilidades? Son de muchos factores psicosociales, efectos del tratamiento, etiología de la epilepsia, y es bien importante considerar que cuando hablamos de comorbilidad hay distintos tipos de comorbilidades. Pueden haber algunas que no tienen una relación causal, otras que pueden tener una relación causal directa, por ejemplo, una enfermedad cerebrovascular que puede causar la epilepsia, o un paciente que fuma indirectamente podría causar la epilepsia al producir un tumor o un accidente cerebrovascular, que es como una causa más lejana en el fondo. O pueden haber también comorbilidades derivadas de la epilepsia, por ejemplo, una neumonía aspirativa o una fractura después de una crisis, o pueden haber causas comunes para la epilepsia y la comorbilidad. Pueden haber muchas interacciones entre esto y todas siguen llamándose comorbilidades finalmente. Entonces esto es un espectro bien amplio. Vamos a hablar de los más frecuentes, que
sin lugar a dudas, de las psiquiátricas son de los que más nos toca ver y bien habituales. La depresión la vemos hasta en un 35% de los pacientes con epilepsia. Se ha visto más en epilepsia del lóbulo temporal y frontal y tiene una relación que es bidireccional, ¿ya? En general, la depresión también puede empeorar el curso de la epilepsia. A eso se refiere esa aseveración. Y se ha visto además que los pacientes con trastorno de ansiedad o del ánimo tienen un riesgo 2 a 7 veces mayor de tener epilepsia. Y la depresión al diagnóstico de epilepsia da un 2,5 veces más probabilidad de tener una epilepsia refractaria. Por lo tanto, es un tema que hay que abordar y que es muy relevante tratar en estos pacientes. Ahora, un tema que muchas veces está como en la mente de los tratantes es si es que los antidepresivos pueden empeorar las crisis. Y se ha visto que las crisis asociadas a antidepresivos ocurren solo en contexto de sobredosis de los antidepresivos. Esto principalmente en estudios de pacientes que han llegado por el consumo por sobredosis al servicio de urgencia. Y los únicos 4 antidepresivos que se asocian realmente a un aumento del riesgo de crisis usándolos en dosis terapéuticas es el bupropión, la clomipramina, la amoxapina y la maprotilina. A excepción de esto, los antidepresivos son fármacos seguros para el uso en pacientes con epilepsia en dosis terapéuticas. Y eso es bien importante porque no hay que dejar de tratar a estos pacientes. Por lo tanto, si se pueden usar, pues que sí, pero evitar el bupropión y la clomipramina, que son los que están más disponibles en general, y tener en mente que los inductores del citocromo P450, como la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital, la primidona, pueden disminuir la dosis de los antidepresivos. ¿Ya? Y por eso hay que tener bien en mente también este tema, y también hay que tener presente cuáles de nuestros antiepilépticos pueden tener efectos sobre el ánimo. Y de este punto de vista, los que pueden tener efectos negativos están el levetiracetam, el fenobarbital, el perampanel, el topiramato, la lacosamida se ha propuesto también actualmente, y del efecto positivos en el ánimo, la lamotrigina, ¿cierto?, como estabilizador del ánimo, la carbamazepina, el ácido valproico y la pregabalina. Es importante no solo considerarlos al iniciar estos fármacos, sino también en pacientes que los ocupan y, por ejemplo, no anduvieron bien desde el punto de vista de las crisis, al suspenderlos, considerar que puede haber una descompensación del punto de vista anímico y tratarlo con algún otro fármaco. El suicidio es hasta 5 veces más frecuente, 25 veces más en epilepsia del lóbulo temporal. Sin lugar a dudas, es el grupo que se lleva más este riesgo y puede no estar asociado a otro trastorno psiquiátrico, por lo tanto no es algo a veces tan esperable por la condición previa. En cuanto a muerte prematura, es 2 veces mayor que la población general en los pacientes con epilepsia. Hay distintas causas planteadas, una de el sur de diferencias en general son más largas que las crisis epilépticas, que son menores a 2 minutos, pueden tener más síntomas vegetativos. Las crisis epilépticas, acordarse que siempre son estereotipadas. La situación que lo desencadena la crisis de pánico en general es más cuando hay mucha gente, ¿cierto?, o en lugares cerrados, o frente a situaciones de estrés. La crisis epiléptica no necesariamente tiene una situación específica, y en general la crisis de pánico no tiene una desconexión del medio, a diferencia de las crisis epilépticas que sí pueden tener, y otras características asociadas. La psicosis también es mucho más frecuente en los pacientes con epilepsia, hasta 6 veces más. Existen distintos tipos, no voy a entrar en detalle, pero fármacos asociados a estas pueden ser el levetiracetam y el perampanel. En cuanto a los antipsicóticos y las crisis, hay que tener presente que los que más bajan el umbral convulsivante es la clozapina y la carbamazepina. Respecto a los otros, se pueden utilizar de manera bastante segura, y aquí hay que preferir risperidona, aripiprazol, haloperidol, quetiapina y olanzapina como alternativa. Respecto a los episodios paroxísticos no epilépticos, ¿cierto?, son eventos paroxísticos sin correlato electroencefalográfico, que hasta un 10% de los pacientes con epilepsia pueden tener concomitantemente estos eventos. Por lo tanto, el que un paciente tenga esto no necesariamente me excluye la epilepsia, y eso hay que tenerlo bien claro. Pueden tener las dos cosas. Es más frecuente en mujeres, con una asociación de 3:1. 70% tiene algún trauma psíquico, ¿ya? Pueden ser de distintos tipos, pueden ser estrés postraumático,
de distintas índoles, pero un 40% de ellas son por abuso sexual. Por lo tanto, es algo que es importante indagar, ir viéndolo de la mano también, ojalá, con psicólogo y psiquiatra. Características que nos hacen pensar en este tipo de eventos son que son eventos más prolongados, habitualmente gatillados por estrés. Algo bien habitual en las crisis que tienen un cierre ocular forzado, el paciente aprieta los ojos durante la crisis, pueden haber movimientos bruscos de pelvis y de cabeza de un lado a otro, fluctúan dentro de la crisis, habitualmente pueden estar con una conciencia preservada, uno les dice palabras y después las recuerdan, llanto durante la crisis, pero a pesar de todo esto hay que tener presente que son eventos que no son voluntarios y deben validarse como parte de la enfermedad. Y esto es bien importante, el seguir profesionales, hacer terapia con qué gatillantes que usen esto, usar antidepresivos y antipsicóticos, como mencionamos antes, se pueden utilizar sin aumento significativo de las crisis, utilizándolos bien, y es esencial el manejo en conjunto. Respecto a los trastornos conductuales, hay distintos factores que pueden llevar a trastornos conductuales en los pacientes con epilepsia. Dentro de los más importantes, hay que tener presente la etiología de la epilepsia. Los más severos en general van relacionados a la etiología de la epilepsia, pero pueden ser también relacionados con efectos farmacológicos, trastornos del ánimo. Por lo tanto, es algo que es bien multifactorial este punto. Y a grandes rasgos, el otro tema de las comorbilidades, hay variadas otras asociaciones que no vamos a alcanzar a revisar en detalle, pero dentro de estas están los trastornos del sueño. Hasta un 50% de los pacientes con epilepsia puede presentar insomnio, pacientes que pueden presentar más prevalencia de migraña, algunos postulan por la hiperexcitabilidad cortical, solo hipótesis, diabetes tipo 1, vitiligo, pueden observarse en algunos tipos de epilepsia autoinmune asociados como anti-GAT, por ejemplo, o pacientes con osteoporosis, donde se ha visto menor densidad ósea o déficit de vitamina D, que puede asociarse algunas veces a antipilépticos. Y otras, hay muchas otras, también, por ejemplo, el riesgo automovilístico, hasta 2 veces mayor riesgo de tener accidentes automovilísticos en pacientes con epilepsia, dentro de otros tipos de asociación. Y solo algunos comentarios respecto al adulto mayor. Hay que tener presente que este subgrupo de pacientes tiene más prevalencia de ACV y demencia. De hecho, las etiologías más frecuentes de la epilepsia en este grupo es la ACV, demencia, trauma y los tumores. Los tipos de crisis hay que considerar que el compromiso de conciencia es mucho más frecuente, casi un 40%. Los episodios de confusión son más prolongados, pueden tener como lapsus de memoria que se confundan con estas desconexiones, conductas extrañas. Los automatismos son menos frecuentes, por lo tanto es más difícil categorizarlo por ese lado, con posictales más largos y parálisis de TOT que pueden ser prolongadas y pueden hacer muy difícil ahí los diagnósticos diferenciales con TIA o accidentes cerebrovasculares. Aquí quiero mencionar específicamente algo que me parece interesante, que es respecto al Alzheimer y epilepsia, que pueden haber empeoramiento transitorio de los síntomas cognitivos en pacientes con Alzheimer, que es algo que es esperable muchas veces en la enfermedad, pero a veces estos pueden ser en contexto de epilepsia. Y puede ocurrir en etapas tempranas y empeoran el deterioro cognitivo, lo aceleran en los pacientes con Alzheimer. Entonces es importante ver este esquema, un esquema claramente hipotético, ¿cierto? Pero lo que se plantea es que hay una asociación temporal entre la alteración de las redes neuronales y el depósito de beta-amiloide y de los ovillos neurofibrilares. Y cuando se ve que hay una mayor acumulación de los ovillos neurofibrilares, hay una hiperactivación hipocampal y una cuando hay mioclonías, y tener presente que lo más frecuente es que se presente en sueño, por lo tanto, si vamos a pedir un electroencefalograma, ojalá con privación de sueño o un electro más prolongado para que el paciente duerma. Y algunas consideraciones en el tratamiento en este grupo.
que hay un cambio en la calidad y número de receptores para los antiepilépticos. La ventana terapéutica es más estrecha en este grupo, por lo tanto hay que tener cuidado, hay que ocupar a veces dosis más bajas también de algunos fármacos por alteraciones hepáticas o menor función renal en pacientes más ancianos. Hay más interacciones farmacológicas también por el uso de otros fármacos asociados, por lo tanto es importante elegir bien el antiepiléptico a utilizar en este grupo. Y dentro de lo más recomendado está el levetiracetam y la lamotrigina. Hay que considerar bien el tema del ánimo, ¿cierto?, asociado, las características del paciente, pero son dos fármacos con pocas interacciones y con un buen perfil en este subgrupo de pacientes, por lo tanto es lo que más se ha recomendado actualmente. Los síntomas epilépticos se dividen principalmente y generalizados que tener presente. Eso, gracias. Muchas gracias, doctor. Pedirle por favor que deje de compartir su presentación. Les recordamos a todos quienes están conectados como participantes de esta sesión que pueden hacer sus preguntas en el panel de preguntas y que luego estas serán respondidas y moderadas por el doctor Jorge Frester cuando estemos en la mesa redonda. Y a continuación vamos a ir al siguiente tema de esta sesión de hoy 18, que va a estar a cargo de la doctora Ana Milán. Ella es neuróloga de adultos, es epileptóloga y trabaja en la Liga Chilena contra la Epilepsia, pero hoy nos está acompañando desde Cleveland, donde está ya terminando su fellow. Así que, doctora, bienvenida y muchas gracias por participar en este curso. Ella nos va a estar acompañando con el tema sobre epilepsia y mujer. Hola, buenas noches. Voy a tratar de compartir la pantalla. Ahí me dicen si se ve bien. Se ve bien. Ya. Ok. Super. Ya, muchas gracias por estar acá. Y yo les voy a hablar de epilepsia y mujer. Es un tema un poco complejo, así que yo voy a tratar de hacerlo un poco más didáctico, empezar con un caso clínico. Vamos a hablar de Carla, de 22 años, estudiante. Ella a los 16 años, después de un trasnoche, recién al despertar, presenta una crisis tónico-clónica generalizada. Semanas antes ya se sentía nerviosa, le saltaban las manos cuando tomaba desayuno y el neurólogo, en base a esa historia clínica, le diagnostica una epilepsia mioclónica juvenil y le indica terapia con lamotrigina. Su cumplimiento en cuanto a la terapia es irregular y por lo tanto ya presenta nuevas crisis tónico-clónicas generalizadas en relación a trasnoche y periodos menstruales. Las crisis siempre inmediatamente después de despertar y la última crisis hace 6 meses. Y sigue presentando, a pesar de no tener crisis grandes, sí frecuentes mioclonías matinales. Posteriormente ya inicia una relación afectiva y empieza a usar anticonceptivos orales por su cuenta sin consultar al neurólogo tratante. Entonces, como ven, hay varias interrogantes que plantea este caso. Por un lado, en mujer en edad fértil, como es nuestro caso actual que estamos viendo, si es que sería óptimo agregar ácido fólico a su tratamiento. También muchas veces las mujeres en edad fértil vienen y nos preguntan si por el hecho de tener epilepsia tienen riesgo de fertilidad disminuida. ¿Cuál sería el método anticonceptivo ideal para ella? Si es que efectivamente al tomar un anticonceptivo oral hay alguna interacción con su fármaco antiepiléptico. En el caso de embarazarse, ¿cuál sería el riesgo de que su hijo tenga malformaciones? Si es que ella corre mayor riesgo durante su embarazo. Y en el caso de ya una vez tenga hijas o hijos, ¿se recomienda o no la lactancia materna? Primero que todo, antes de ir a hablar de cada una de estas interrogantes, hay que tener en cuenta que la epilepsia en la mujer hay que considerarlo siempre como un trastorno neuroendocrino. Y eso por una acción bidireccional. Por un lado, tenemos en el fondo, ya conocemos bien el eje hipotálamo hipoficiario y sabemos que a partir del núcleo arcuado en el hipotálamo hay liberación de GnRH, que posteriormente genera liberación de hormonas pituitarias anteriores como son FSH y LH, y esas obviamente estimulan el ovario para producción de estrógeno y progesterona. Sabemos que el estrógeno es predominantemente proepileptogénico, ya que tiene acciones sobre varios receptores, especialmente sobre receptores NMDA, y a su vez la progesterona sabemos que es
en el fondo aumenta el umbral y evita que se generen crisis, o en el fondo disminuye la probabilidad de que se generen crisis. Y eso ocurre porque la progesterona se transforma en alopregnenolona y ese metabolito activo actúa sobre receptores GABA-A. Entonces, por un lado, tenemos que el funcionamiento hormonal normal de una mujer puede afectar en distintas partes del ciclo, y eso lo vamos a ver en detalle, la producción de distintas hormonas sexuales que van a tener distintos efectos sobre una epilepsia. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que esto es un trastorno neuroendocrino, porque se ha visto que varias crisis, y en especial se habla de la epilepsia temporal, pero hay hipótesis que efectivamente incluso la epilepsia generalizada pudiera tener un efecto de generar descargas que afectan este eje hipotálamo hipoficiario, generando una liberación anormal e impredecible muchas veces de hormona FSH y LH, generando trastornos del ciclo. Entonces esto es bidireccional. En el caso de nuestro paciente, si debe o no agregar ácido fólico a su tratamiento, sabemos que el ácido fólico reduce el riesgo de defectos del tubo neural, y la recomendación de la Academia Americana de Neurología es agregar entre 0,4 a 4 miligramos de ácido fólico en toda mujer en edad fértil. Y eso por varias razones. Uno, porque sabemos que el folato disminuye durante el embarazo. Sabemos además que el tratamiento prolongado con inductores enzimáticos va a reducir a su vez los niveles de ácido fólico, y eso hasta en un 91% de mujeres con epilepsia. Y a pesar de que la lamotrigina no es un inductor enzimático, algunos estudios han mostrado que efectivamente los niveles de folato también pueden disminuir con su uso. Y por lo tanto, ya que los fármacos tienen esta interacción con el ácido fólico disminuye durante el embarazo y es protector específicamente sobre los trastornos del tubo neural, se recomienda el uso en mujeres de edad fértil. Pero además, el ácido fólico se ha visto que en algunos estudios pudiera disminuir el riesgo de aborto, y en el estudio NEAT se vio que la suplementación preconcepcional de ácido fólico además se asociaba a mayor coeficiente intelectual en el niño. Entonces, en el fondo, hay efectivamente mucha evidencia para sugerir el uso de ácido fólico en toda mujer en edad fértil. Por otro lado, como comentario, mujeres en el fondo en general, en edad fértil, no todas tienen planificación de embarazo. Y por lo tanto es importante que siempre conversemos con las pacientes y les demos sus opciones, aunque no sea el momento, dejar la puerta abierta para que puedan planificar su embarazo y darles todos los riesgos y beneficios de distintas terapias. Respecto a la fertilidad disminuida, hasta un 50% de mujeres con epilepsia tendrían algún trastorno del ciclo menstrual, y además tienen mayor frecuencia de ciclos anovulatorios. Y vamos a ver un poquito más de este tema cuando hablemos de epilepsia catamenial. Y si bien esto se ha visto tanto en epilepsias focales como generalizadas, se ha visto que es más frecuente en epilepsias focales del lóbulo temporal, y también se asocia a politerapia. Y acá es un poco lo que les hablábamos antes. Epilepsias del lóbulo temporal, se ha visto que generan algunas descargas paroxísticas que pueden disregular este pulso generador a nivel del núcleo arcuado del hipotálamo, y eso va a generar distintas alteraciones que pueden ser impredecibles. Por un lado, puede haber un aumento de la razón LH-FSH, generando, además con factores adicionales, síndromes de ovario poliquístico. Y en el caso de que haya una disminución de la frecuencia de pulso GnRH, eso va a generar una disminución del LH y va a generar también una disminución de estrógeno y, por lo tanto, hiperandrogenismo. Entonces, cuando tenemos esas dos alteraciones y además algunos trastornos genéticos asociados, tenemos mayor incidencia de síndrome de ovario poliquístico y hiperandrogenismo. Pero además hay factores adicionales, hay que tener en cuenta también el efecto de la hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana es una hormona en el fondo que nos predice la reserva ovárica, y sabemos que cuando esto está alta además se ha visto que es protector de crisis. Y estamos hablando de que las mujeres con epilepsia hemos dicho que tienen mayor frecuencia de ciclos anovulatorios. Cuando eso se asocia a una disminución de la reserva ovárica, sabemos que tenemos también, solo por ese hecho, aumento en la frecuencia de crisis. Ahora les voy a hablar un poquito sobre epilepsia catamenial. La epilepsia catamenial se define como un aumento en la frecuencia de crisis de al menos el doble que durante uno de los 3 periodos del ciclo menstrual en comparación con el resto del mes. En general, eso es un diagnóstico que se hace siguiendo con un calendario de crisis asociado a un calendario de menstruación o de ciclo,
y deben pasar por lo menos 3 meses para que uno pueda realmente hacer este diagnóstico. Y como ven acá, no es poco frecuente, más o menos el 42% de las mujeres con epilepsia presentan algún tipo de agregación catamenial. Y respecto a la epilepsia catamenial, hay principalmente 3 tipos de epilepsia catamenial. El más frecuente es el que vemos acá en el lado derecho de la pantalla, que sería el C1, que es el tipo perimenstrual. Ese es el más frecuente, y lo que ocurre acá es que luego de la fase lútea tenemos una disminución tanto del estrógeno como de la progesterona, pero la disminución de la progesterona es mucho más brusca y precoz que la disminución del estradiol, y por lo tanto tenemos un aumento relativo de estradiol por sobre progesterona, y eso, como les decía al principio, va a generar una disminución del umbral convulsivante. El segundo tipo más frecuente es el C2, que es el que ven acá, que es el periovulatorio. Y acá lo que ocurre es que en esta fase el estradiol asciende mucho más rápidamente que la progesterona, que lo hace un poco posteriormente, y por lo tanto tenemos también un aumento del estradiol por sobre la progesterona, acá ya no relativo, sino en el fondo real, y efectivamente eso va a generar una disminución del umbral. Por otro lado, ahí está el tipo C3, y la epilepsia catamenial C3 se asocia a ciclos predominantemente anovulatorios. Si vamos a la diapositiva anterior, ustedes ven que una vez la mujer ha ovulado, se genera el cuerpo lúteo a nivel del ovario, y el cuerpo lúteo es secretor de progesterona. Y acá vemos este pic de progesterona que está acá, en la fase lútea. Pero en una fase lútea de un ciclo anovulatorio, lo que ocurre es que el cuerpo lúteo o no se forma porque no hubo ovulación, o se forma en forma anormal, y en ese caso la progesterona no aumenta porque ese cuerpo lúteo no está bien formado, y hay un aumento de estradiol por sobre la progesterona, y se genera un aumento de frecuencia de crisis en esa parte del ciclo. En cuanto al tratamiento de la epilepsia catamenial, hay varias opciones, pero la verdad es que son bastante controversiales. No hay ningún estudio que demuestre que un tratamiento es realmente efectivo, y lo que se ha visto últimamente es lo que vemos acá, que en general para todo patrón catamenial lo que se sugiere es un tratamiento hormonal con medroxiprogesterona de depósito, y lo que hay que tener en cuenta acá es que eso también tiene un riesgo de osteoporosis. Entonces, hay que hacerlo, pero no en forma prolongada, ya que podemos alterar la salud ósea, que también lo vamos a comentar al final de esta clase, que también hay que tenerlo en cuenta en mujeres con epilepsia. Y otra opción también tenemos es, en el fondo, uso de anticonceptivos, pero en forma prolongada. Y eso también les voy a contar por qué hay algunos factores que estarían en contra de eso. En el caso de el patrón C1, que como les decía es el más frecuente, lo que sí se ha recomendado es dar progesterona 120 miligramos 3 veces al día en la perimenstrualidad, en el fondo más o menos 2 a 3 días antes de partir la menstruación. Pero eso también es controversial, ya que el estudio que se hizo no mostró ninguna respuesta que fuera estadísticamente significativa, y luego hicieron un estudio de subgrupos donde efectivamente se vio que el subgrupo de perimenstrual o C1 tendría algún efecto positivo en el uso de progesterona perimenstrual. Entonces, viendo a otro problema, digamos, del caso, ¿cuál sería el anticonceptivo ideal para ella? Saber que nuevamente el estrógeno es en general proconvulsivante, y la progesterona tiene efecto en disminuir el umbral, por lo que ya había mencionado, por el paso de la progesterona a la pregnenolona, que afecta directamente al receptor GABA. Pero no todo es anticoncepción hormonal, tenemos también opciones no hormonales, como son dispositivos intrauterinos, mecanismos de barrera como preservativos y diafragma, y en el caso de la anticoncepción hormonal siempre hay que tener en cuenta que cualquier anticoncepción hormonal puede tener alguna alteración sobre la frecuencia de crisis, y además interacción con los fármacos antiepilépticos, y eso hay que conocerlo bien para no generarle un daño a la paciente. En general, la recomendación es evitar el uso de anticonceptivos orales con estrógeno, y eso por 2 razones. Uno, porque sabemos que pueden aumentar la frecuencia de crisis, pero además porque hemos visto que hay falla de la anticoncepción, sobre todo en el uso concomitante con fármacos antiepilépticos que son inductores enzimáticos, y puede disminuir tanto su uso que se ha visto falla en la anticoncepción. Y estos fármacos, como también vamos a discutir un poco más adelante, además son
fármacos que pueden afectar o generar teratogenicidad. Entonces, en el fondo es algo que hay que efectivamente conversarlo bien con la paciente. Lo que sí se recomienda son los dispositivos intrauterinos con liberación directa de progestágenos en la cavidad uterina. Y eso porque, en general, se ha visto que cuando son locales, no hay un efecto que genere que haya una disminución de esa progesterona, se mantiene en dosis adecuadas y la posibilidad de que haya falla en la anticoncepción es mucho menor. También se pueden usar progestágenos de depósito, pero como esos son sistémicos, en general sí se ha visto también falla en la anticoncepción. Una opción es medroxiprogesterona, que se tiene que ir inyectando cada 3 meses, o el implante subcutáneo de etonogestrel, que dura alrededor de 3 años, pero siempre hay que hablarlo con un ginecólogo porque muchas veces las dosis deben ser mayores para que no haya falla en la anticoncepción. Respecto al efecto de los anticonceptivos hormonales, sabemos que, como ya les he mencionado, los fármacos inductores enzimáticos pueden generar fallas en la anticoncepción, y algunos otros, como por ejemplo el topiramato, que no se considera un inductor, al ser un inductor débil, sí pudiera tener un efecto sobre disminuir el anticonceptivo, pero en forma más bien dosis dependiente. Entonces, mayor a 200 a 800 miligramos al día, efectivamente puede disminuir las concentraciones plasmáticas de etinilestradiol y generar falla en la anticoncepción. Por lo tanto, en el uso de topiramato no se sugiere uso de ACO con menos de 35 microgramos de etinilestradiol, pero tener en cuenta que cuanto más estrógeno yo use, mayor riesgo de generar crisis. Por lo tanto, también eso hay que ponerlo en una balanza. Respecto a la lamotrigina, hay un efecto bidireccional. La lamotrigina presenta un aumento del clearance de más del 50% cuando se usa en combinación de anticoncepción oral. Por lo tanto, súper importante, como hemos visto en el caso, esta mujer empezó a usar anticonceptivos por su cuenta, pero vemos que con el uso de lamotrigina no solo puede tener falla de anticoncepción, sino que además puede tener incidencia de mayor frecuencia de crisis asociada al uso de anticoncepción, porque su dosis de lamotrigina, que no cambió, en realidad sus niveles plasmáticos sí disminuyeron hasta la mitad. Y eso hay que explicarlo. Respecto a la teratogenicidad. Teratogenicidad mayor se refiere a alguna anomalía, ya sea estructural, quirúrgica, cosmética o funcional. Y hay que tener en cuenta que esas malformaciones en general ocurren antes de las 8 o 10 semanas de embarazo, donde muchas mujeres no saben que están embarazadas. Y por lo tanto, por eso es súper importante en toda mujer en edad fértil conversar con las mujeres de cuáles son sus expectativas de embarazo, dejar uso de ácido fólico, explicar los riesgos de la anticoncepción, explicar cuáles son los recomendables y planificar bien un embarazo. El patrón de malformaciones lo vamos a explicar un poco respecto a los porcentajes, pero además no solo es el tema de cuál es más teratogénico respecto a los fármacos, sino también los distintos tipos de teratogenicidad que pueden generar, como por ejemplo el ácido fólico se ha visto, el ácido valproico, perdón, se ha visto que es el que más genera defectos a nivel de tubo neural. Defectos cardíacos se han visto con carbamazepina, lamotrigina y también con barbitúricos, y pues PADIA, que se ha visto frecuentemente con fenitoína y ácido valproico. Microcefalia, paladar hendido y pequeño paralada gestacional con topiramato. Y ahora, por ejemplo, con el uso de primidona y fenobarbital, se ha visto circunferencia craneal disminuida, pero que se tiende a recuperar a los 2 años y no tiene ninguna incidencia funcional. Hay 3 grandes registros prospectivos mundiales, el EURAP, que es el más completo en el sentido de que tiene mayor cantidad de pacientes incluidos. También está el norteamericano, que es el NARP, y el UK Epilepsy and Pregnancy Registry. En el fondo les cuento que están estos 3, y lo importante es que, independientemente de que son 3 registros distintos, los porcentajes han sido bastante similares, y eso se los voy a mostrar más adelante. Cuando hacemos una evaluación preconcepcional a las pacientes, es súper importante que sepan que en un embarazo normal, en una mujer sana que no tiene ninguna patología, igual tiene un riesgo de tener malformaciones mayores que es en torno al 1 al 2%. Y embarazo con FAES en general, eso sube a casi el doble, 4 a 6%. Tener en cuenta nuevamente el ácido valproico como uno de los más teratogénicos, y en promedio es de 10 a 12%, pero eso es dosis dependiente. Respecto a la politerapia, siempre nosotros tratamos de evitar la politerapia.
pero en general lo que hemos visto durante el embarazo es que lo más riesgoso es la politerapia cuando lo usamos en asociación con ácido valproico. Por lo tanto, la motrigina con ácido valproico se ha visto que tiene un riesgo de 9,1% de malformaciones mayores, pero si yo uno la motrigina con cualquier otro fármaco antiepiléptico, esto está cercano al 2,9%, que no es mucho mayor a la probabilidad de malformaciones de un embarazo normal. Lo mismo ocurre con carbamazepina y ácido valproico, llega a ser hasta 15,4%, pero si yo uso carbamazepina con cualquier otro fármaco antiepiléptico, está cerca también de la población general. Pero hay que tener en cuenta una cosa, hay pacientes que en el fondo el único fármaco que se ha visto que les funciona es el ácido valproico. Y en ese sentido, si bien la politerapia la tratamos de evitar, durante el embarazo lo que hemos visto es que la politerapia, si yo necesito sí o sí usar ácido valproico, es menos riesgoso usar combinación de ácido valproico con otro fármaco a dosis baja, más que usar monoterapia de ácido valproico a dosis mayores. Ese sería como el único tema que habría que tener en cuenta en el caso de que yo no pueda no ocupar el ácido valproico. Son pocos los casos, pero que ocurren. Esto es un poco la prevalencia en los distintos registros. Tenemos primero el EURAP, que es el más grande, como les mencionaba, el norteamericano y el de UK. Y lo que vemos son que los números son bastante parecidos. Y en general, lo que vemos es que siempre la tendencia es que el ácido valproico es el que genera mayor problema, con una media de 10,3% en el EURAP, 9,3% en el norteamericano y 6,7% en el UK. Y el levetiracetam y la motrigina son los que tienen el porcentaje menor. No sé por qué no avanza. Acá. Ya. Y esto es un poco lo mismo, pero en forma más visual, que tener en cuenta que el ácido valproico en general va a ser el que más alteraciones tiene respecto a malformaciones mayores, seguido por el fenobarbital, luego el topiramato, lo que efectivamente es todo dosis dependiente, seguido por carbamazepina, fenitoína, clonazepam y luego la motrigina y levetiracetam, que son los menos riesgosos en el fondo. Y acá también el EURAP del 2018, un poco lo mismo. Y acá, respecto a las dosis, o sea, tenemos que el ácido valproico en general es alrededor de un 10%, pero cuando uso más de 1.500, 1.450 miligramos día, hasta un cuarto de pacientes, de mujeres, pueden tener malformaciones mayores en su feto, lo que es bastante significativo. Además, también hay que tener en cuenta que no solo hay teratogenicidad respecto a malformaciones mayores, sino que hay también teratogenicidad cognitiva asociada a algunos fármacos. En general se ha visto que el uso de ácido valproico tiene efectos adversos cognitivos importantes, con baja DSI alrededor de 10 puntos, al comparar con otros fármacos antiepilépticos y con controles sanos. Y además también se ha visto algunos efectos sobre el desarrollo conductual, se ha visto déficit atencional y también trastorno del espectro autista. Y hay un estudio chico, el MNG, en que se vio que la exposición a carbamazepina podría efectivamente también asociarse a un CI menor a 85 y especialmente respecto a las habilidades verbales. Entonces, acá hablamos un poco de teratogenicidad, pero ¿cuáles son los riesgos en la mamá, en la mujer embarazada? En general, la frecuencia de crisis durante el embarazo se ha visto que alrededor de un 60% o 2/3 de las mujeres no tienen cambio en la frecuencia de crisis durante el embarazo, pero el 30% pueden tener cambios y esos pueden ser más o menos la mitad, o sea, 15,8% aumenta la frecuencia de crisis y 15% que tienen, un poco menor, que tienen una disminución. Y cuando tenemos un aumento en la frecuencia de crisis, en general ocurre entre el segundo y tercer trimestre por los cambios fisiológicos del embarazo. Y además se produce en forma más frecuente en mujeres tratadas con la motrigina, lo que les voy a contar un poco por qué. En general, las crisis durante el embarazo aumentan el riesgo de parto prematuro y pequeño para la edad gestacional. Inicialmente se pensaba que solo las crisis tónico-clónicas eran las riesgosas y que exponían el feto a hipoxia, y además también se ha visto que crisis generalizadas, si yo tengo una mujer que tiene más de 5 crisis generalizadas durante el embarazo, eso se asocia a menor coeficiente intelectual verbal en los niños. Y además, no solo es el riesgo, sino que el tener crisis tónico-clónicas generalizadas durante el embarazo aumentó 10 veces el riesgo de mortalidad materna. Pero también crisis focales han visto que tienen alguna alteración que pudiera generar problemas durante el embarazo. En general,
Cuando son crisis chicas, focales, sin compromiso de conciencia, no hay estudios que demuestren que eso genera un daño en la mujer embarazada o en el feto, pero sí las crisis focales con compromiso de conciencia se han observado contracciones uterinas y además cambio del ritmo cardíaco fetal que puede durar hasta 2 a 3 minutos. El mejor predictor de frecuencia de crisis durante el embarazo es la frecuencia de crisis en el año previo. De hecho, 80% de las mujeres sin crisis el año previo al embarazo estarán libres de crisis durante el embarazo. Y mujeres que tuvieron crisis generalizadas un mes previo a embarazarse tuvieron un riesgo de 15 veces mayor de aumentar la frecuencia de crisis durante el embarazo. Por lo tanto, eso es un factor que hay que siempre preguntar y tratar de tener este estudio preconcepcional y tener a la mujer libre de crisis antes de planificar un embarazo. ¿Qué pasa con las mujeres con historia de epilepsia catamenial? Se ve que ellas cuando se embarazan tienen menos crisis durante el embarazo. Y eso es un porcentaje importante, 44,1% de mujeres con epilepsia catamenial tenían reducción de frecuencia de crisis mayor al 50%. ¿Y por qué aumenta la frecuencia de crisis durante el embarazo? Hay múltiples causas que tienen que ver con los cambios fisiológicos del embarazo, pero también otros, como por ejemplo la no adherencia al tratamiento. Muchas veces si yo como epileptólogo no hice educación, no le expliqué a la mujer cuáles son los riesgos de no tratarse, mujer que no planifica embarazo se da cuenta de que está embarazada y deja de tomar su tratamiento. También hay disminución de la concentración plasmática de los fármacos antiepilépticos, eso porque hay aumento de volumen de distribución, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, aumento de la excreción renal, hay mayor inducción de metabolismo hepático y eso afecta tanto fármacos que están asociados a metabolismo por glucuronidación, como también a nivel de citocromo P450, se altera la absorción oral por la progesterona y además hay otros factores típicos del embarazo como es la privación de sueño y el estrés. Acá es un poco un esquema mostrando lo mismo, como hay náuseas y vómitos, puede haber reducción de la absorción de cualquier antiepiléptico respecto a mayor alteración o inducción de enzimas hepáticas, puede haber también reducción de antiepilépticos que se asocian, por ejemplo, a la glucuronidación como es la lamotrigina, que esa es una de las que más baja durante el embarazo. También aumenta el flujo renal y eso genera también baja todos los que vemos acá, y uno de los que más nos importa es el levetiracetam, porque como les mostraba, es el que menos tiene teratogenicidad en conjunto con la lamotrigina, por lo tanto se elige mucho durante el embarazo, pero eso genera acá también una disminución importante y hay que ir controlándolo. Y por lo tanto, si bien no siempre controlamos todos los niveles, durante el embarazo es un momento en que hay que controlar. Se estima que si se reduce más del 35% del nivel plasmático de un fármaco antiepiléptico, eso puede aumentar la frecuencia de crisis. Por lo tanto, en una mujer que se va a embarazar, yo más que por dosis me voy a empezar a regir por nivel plasmático previo al embarazo y eso va a orientar eventuales cambios en la dosificación. Y lamentablemente los fármacos poco teratogénicos, como la motrigina, levetiracetam y oxcarbazepina, son los que tienen mayores cambios de su nivel plasmático durante el embarazo. Y otros fármacos, como por ejemplo el ácido valproico, que lo queremos tratar de evitar usar durante el embarazo, así como también fenitoína y fenobarbital, esos son los que mejor funcionan durante el embarazo, pero uno no los quiere ocupar por el riesgo de teratogenicidad. Y es por eso que si ocupamos cualquiera de los 3 fármacos que les mencioné a continuación, sí o sí, como menciona esta tabla, hay que está recomendado realizar monitoreo terapéutico de la droga durante el embarazo, del fármaco. En el caso de la lamotrigina vemos que el clearance prácticamente se duplica durante el embarazo, esto ocurre más o menos en el 80% de los pacientes, y una caída mayor al 65% del nivel plasmático ya es altamente predictivo de un aumento en la frecuencia de crisis. El levetiracetam, nuevamente, sobre todo por el tema del aumento de la excreción renal, se disminuye durante el embarazo y se estima que en torno a un 50% de las mujeres tienen caídas de hasta un 60% en el tercer trimestre, y hablamos de que si esto cae más del 35% ya tenemos riesgo de aumento de crisis. La oxcarbazepina, disminución del nivel plasmático en torno al 36%, por lo tanto es el que menos disminuye, pero también está por sobre de lo que se recomienda como factor para aumentar frecuencia de crisis. Eso respecto al embarazo. Y ahora, si la mujer tiene su hijo en forma normal, sana, ¿qué hacer después del embarazo? En el fondo hemos dicho que hemos aumentado, por ejemplo, en el caso de esta mujer, la lamotrigina para poder mantener los niveles plasmáticos preembarazo. Pues en el fondo, en el caso de la lamotrigina, las tasas de clearance preembarazo se logran a las 2 a 3 semanas postparto. Por lo tanto, para evitar toxicidad, una vez nació el bebé, yo tengo que a las 2, a la primera, segunda semana,
empezar a reducir nuevamente la dosis de lamotrigina, dejándolo solo un poco más alto que la dosis original para evitar toxicidad. Respecto a la lactancia materna, sabemos que los fármacos que tienen baja unión a proteínas plasmáticas, como los que se ven acá, sí pasan a la leche materna, pero incluso con eso los estudios de casos lo que recomiendan es seguir con la lactancia materna. Algunos pudieran generar sedación como el uso de barbitúricos y benzodiazepinas, pero incluso así se ve caso a caso. En ningún caso es recomendable suspender la lactancia materna. Hay que promover la lactancia materna, cualquiera sea el fármaco con el que esté siendo tratada la paciente, y sí poner atención efectivamente a la aparición de sedación, dificultad para amamantar o no progresión en el peso, y en ese caso conversar con un especialista en lactancia y con el neurólogo para ver si se puede hacer algún cambio en el tratamiento o hacer algún cambio para evitar esos efectos adversos en el bebé. La otra cosa es que por el riesgo de crisis hay que recomendar amamantar de costado o en presencia de un familiar. Y ahora hablamos, ya en el fondo hablamos toda la parte de la mujer en edad fértil. Les voy a hablar algunas palabras de climaterio y de lo que ocurre en una mujer en esa etapa de su vida y los cambios en mujeres que tienen epilepsia durante esta etapa. Sabemos que el climaterio se constituye con todo lo que vemos acá, la transición a premenopausia, la perimenopausia, la posmenopausia y senectud. Ya en la transición o premenopausia van a haber variaciones en los ciclos, pero no hay una amenorrea completa. La menopausia, en el fondo, es un año de amenorrea, y por lo tanto, para hablar de eso, yo tengo que hacerlo en forma retrospectiva. Y cuando ya cumplí un año completo de amenorrea, ya puedo hablar de menopausia, lo que ocurre generalmente entre los 40 y los 57 años. Sabemos que si ocurre antes de los 30, hablamos de falla ovárica precoz, menor de 40, menopausia precoz, y mayor de 57, menopausia tardía. Dos cosas a tener en cuenta y que también lo voy a mencionar un poco más adelante. Ya como les mencioné al principio, las mujeres con epilepsia tienen mayor riesgo de anovulación, tienen mayor riesgo de tener problemas en el fondo respecto a fecundación, a tener bebés en el fondo. Pero además, su menopausia se ha visto que se puede adelantar hasta 3 años antes, y por lo tanto, eso también es algo que nos corresponde a nosotros hablarlo en forma clara, porque una mujer con epilepsia, si quiere planificar su embarazo, es un poco menor el plazo que tiene como para poder hacerlo. ¿Qué pasa en la perimenopausia? En la perimenopausia todavía no cumplimos un año de amenorrea, y por lo tanto lo que ocurre acá es que hay una liberación errática de estrógenos y que es por lo general impredecible, por lo que podemos tener síntomas por hiper o por hipoestrogenismo. En general es más por hiper, y por lo tanto en la perimenopausia se ha visto que hay un aumento de la frecuencia de crisis. Y en general eso se ve más frecuentemente en pacientes que tienen antecedentes de epilepsia catamenial. Y eso también se ha visto porque hay predominio de estradiol en la perimenopausia, que obviamente sabemos que disminuye el umbral de crisis. Ya en la posmenopausia, cuando ya tenemos más de un año de no tener menstruación, se ve que acá sí hay una mejoría respecto a la frecuencia de crisis que se ve en todas las mujeres. Más o menos el 70% de mujeres que tenían antecedente de crisis catamenial mejoran en la posmenopausia, pero incluso mujeres que no tenían crisis catameniales, hasta el 20% tienen una mejoría importante en la posmenopausia. Y eso porque tenemos disminución de la cantidad de estrógeno, pero además hay predominio de estona en la posmenopausia que no disminuye tanto el umbral como el estradiol. Y acá un poco lo que les mencionaba antes, las mujeres con epilepsia es más frecuente que presenten menopausia más temprana, por lo tanto su ventana de edad fértil es menor que, digamos, la población general, y es importante que eso también lo conversemos en forma clara. Respecto a la terapia de reemplazo hormonal, algunas palabras. En el fondo es una terapia individualizada que va según los síntomas. Se utiliza en el manejo de síntomas de climaterio para mejorar la calidad de vida y para prevenir algunas enfermedades crónicas, y hay que hacerlo entre los primeros 10 años, obviamente en conjunto con un endocrinólogo y un ginecólogo. Hay algunas contraindicaciones absolutas que son las que vemos acá. Y en general hay que tener en cuenta que si usamos terapia de reemplazo hormonal con estrógenos conjugados, las crisis efectivamente pueden empeorar. En general lo que se recomienda es el estrógeno transdérmico, que tendría niveles plasmáticos más predecibles y menores pics plasmáticos, y se puede asociar a esquemas cíclicos de progesterona natural, que ya hemos dicho varias veces durante la presentación, sería, como afecta a los receptores GABA, sería protector de crisis.
Y tener en cuenta también, en el caso de mujeres usando la lamotrigina, ocurre lo mismo que ocurre con el anticonceptivo, que la lamotrigina en el fondo disminuye a la mitad. Acá pasa lo mismo y por lo tanto, si usamos terapia de reemplazo hormonal, hay que subir la lamotrigina. Algunas palabras de salud ósea. Sabemos que mujeres en la perimenopausia tienen mayor riesgo de generar osteopenia y osteoporosis, pero si además usaron durante su vida inductores del citocromo P450, ese riesgo aumenta. Y el ácido valproico, si bien no es inductor, también puede disminuir la vitamina D y por lo tanto disminuir posteriormente el calcio. Y hay que tener en cuenta que el uso de esos fármacos durante la vida, asociado a esta etapa que en el fondo ya es riesgosa de osteopenia y osteoporosis, puede generar mayor daño y por lo tanto hay que siempre solicitar estudios de densitometría ósea, derivar cuando sea necesario y acá un poco indicar suplementos también y indicar tomar sol. Acá en el fondo solo un resumen de los fármacos que efectivamente empeoran la densidad ósea y que los pacientes pueden haber usado, y en general todos los disminuyen un poco, incluso los que son más protectores, como sería por ejemplo el levetiracetam y el topiramato, no hay una certeza absoluta de que no tengan ningún efecto sobre el metabolismo óseo. Y por lo tanto, en el caso de que se sospeche osteopenia o se detecte osteopenia y osteoporosis, sí hay que dar suplementación de vitamina D y de calcio. Y además, considerar, obviamente, referir a la endocrinóloga. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Le vamos a pedir ahí que deje de compartir y vamos a pasar inmediatamente a nuestra mesa redonda. Ya nos han llegado varias preguntas ahí al panel de preguntas. No sé dejar de compartir. No, ya está listo. Ah, ya, ok. Estamos ok. Vamos a dejar entonces en pantalla acá a nuestros dos expositores, la doctora Milán y al doctor Prat, y también se une a este panel el doctor Jorge Frester, director de este curso, quien es neuropediatra y director de la Liga External contra la Epilepsia, quien va a estar moderando justamente esta mesa redonda. Doctor. Está silenciado, doctor. Está silenciado. Doctor, está silenciado. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a la doctora Milan y al doctor Prat por sus excelentes presentaciones y completas presentaciones. Son temas súper amplios, es súper difícil resumirlo, hay mucha información. Y vamos a partir preguntando al doctor Prat, porque se perdió su audio cuando habló de muerte súbita. Y el tema de muerte súbita en epilepsia es un tema emergente, que los pacientes se quejan que los médicos no le decimos que tienen algún riesgo de muerte. ¿Cómo se enfrenta a esto? ¿En qué momento se le dice al paciente y se le comunica a la familia? ¿Cuáles serían los factores de riesgo? ¿Cómo se maneja esto, doctor? Ya. Gracias, doctor. Sí, perdona, tuve un problema ahí con la conexión, pero después se terminó la presentación, ¿verdad? Porque ahí Sí. se me desconectó, ¿sí? Ya. El tema, sí, de la muerte súbita en epilepsia es un tema que hay que, en general, yo prefiero manejarlo en conjunto con otros profesionales, no siempre enfrentar el problema solo. Y es importante plantearle a los pacientes, primero, que se da más en ciertos tipos de condiciones y en ciertos tipos de epilepsia. En general, la muerte súbita en epilepsia se da más en pacientes que tienen crisis generalizadas, en pacientes con epilepsia refractarias y de difícil manejo. Ese es como el escenario en el cual se da más habitualmente. Y es importante mencionarlo, yo creo, a los familiares porque es algo que deben saber, pero hay que tratar de hacerlo, como digo, de manera conjunta para tampoco sobredimensionar el problema y también darles la posibilidad de darle una independencia a ese paciente que tiene epilepsia. A veces, sobre todo, yo creo que le toca más a los infantiles, pero el tema de los pacientes que no pueden dejar de dormir con los papás o estar por este miedo, ¿cierto?, a que se dé esta condición durante la noche. Entonces hay que también poner las cosas en la balanza y saber tranquilizar a la familia y ponerlo en el contexto adecuado. Gracias, Alberto. Doctora Milan, hay un tema en términos prácticos. Tenemos una mujer con epilepsia que se embaraza, ¿no es cierto? Hay que tener claro que el 50% de los embarazos en Chile no son planificados previamente, así que uno no puede
advertir previamente, ¿ya? ¿Ya? ¿Y con qué frecuencia debería ser controlada por el neurólogo? ¿Con qué frecuencia se hacen niveles plasmáticos? Cosas prácticas. Un poco depende del fármaco que estemos ocupando. Por ejemplo, digamos que una mujer se embaraza usando ácido valproico. En general, un poco depende de varias cosas si yo lo cambio o no. Uno, va a depender en qué momento viene a consultar. Si viene a consultar después de las 8 o 10 semanas, el riesgo de teratogenicidad ya pasó. Hay que obviamente controlar feto, hacer todas las mediciones para asegurarnos de que no tenga malformaciones, pero en el fondo llegamos tarde respecto a esa ventana, pero no llegamos tarde respecto a la ventana cognitiva, que dijimos que efectivamente el ácido valproico genera alteraciones cognitivas también sobre el coeficiente intelectual, el riesgo de déficit atencional, etc. Y por lo tanto en ese caso hay que intentar en lo posible cambiarlo. Si es una mujer que ha tenido múltiples cambios de fármacos y no ha funcionado nada más que el ácido valproico, una posibilidad durante el embarazo es disminuir la dosis y como les decía, yo trato de siempre mantener monoterapia, pero el único pero sería en el uso de una mujer que se embarazó con ácido valproico, independiente del momento, por el riesgo cognitivo, yo le intentaría o cambiar, o en el caso de que no sea posible cambiar, sí usar politerapia y bajarle las dosis del ácido valproico. Si estamos ocupando otros fármacos, sobre todo la motrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, que son fármacos que son súper buenos durante el embarazo porque tienen baja frecuencia de teratogenicidad, sí hay que controlarlos por lo mínimo durante primero, segundo, tercer trimestre, tratar de siempre mantenernos con los niveles con el que partió el embarazo, o incluso si los tengo un mes antes de embarazarse o previo, eso sería en el fondo lo más óptimo. Y durante el último trimestre se puede controlar en forma más frecuente, sobre todo la lamotrigina, pero eso sería como lo fundamental. Ya, gracias, doctor Mila. Y con respecto, el doctor Prat mencionó el tratamiento, pero no mencionó nada cuánto dura el tratamiento, porque cuando revisamos la epilepsia pediátrica, hay síndromes epilépticos edad dependiente que son autolimitados. Por lo tanto, los neuropediatras decimos que las epilepsias de los niños son bastante buena persona, que no son para toda la vida. ¿Y qué pasa a nivel de este adulto joven que tiene una epilepsia del lóbulo frontal, que tiene una malformación de su desarrollo cortical, que a lo mejor es candidato a una cirugía? ¿Y cuánto tiempo va a durar su tratamiento? Ya. Muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta, doctor, porque es un tema que para algunos tipos de epilepsia en el adulto igual es controversial, porque en el caso que usted me plantea de una epilepsia frontal con una lesión estructural, está súper bien definido el fondo que es un tratamiento que va a ser crónico, a no ser que sea un paciente que tiene una epilepsia refractaria, que va a ser candidato a cirugía, donde hay un subgrupo de pacientes que incluso pueden llegar a quedar sin tratamiento después de la cirugía. Pero sería un caso bien puntual. Pero otros, como una pregunta que vi, me aprovecho de colgar de la pregunta para esto, por ejemplo, un paciente con epilepsia mioclónica juvenil, que uno dice, un paciente que va a tener que quedar con terapia para siempre a largo plazo. A diferencia de las epilepsias infantiles autolimitadas, ese tipo de epilepsia tiene una muy buena respuesta en general, sobre todo a fármacos como ácido valproico o al levetiracetam, que responde muy bien a la epilepsia fotosensible. Pero se ha visto que la suspensión de tratamiento en este tipo de pacientes también lo pone en riesgo de tener crisis a futuro. Por lo tanto, lo general de la recomendación ahí es mantenerlo, ojalá en dosis baja y sin efectos adversos. De hecho, es un tema que ha estado bien en boga y se han hecho incluso calculadoras para medir el riesgo de suspender los fármacos para los pacientes, y eso depende de distintos factores. Entonces, hay algunos grupos que plantean que en ciertos tipos de epilepsia uno puede ponderarlo teniendo, por ejemplo, 2 años o más sin crisis, electroencefalograma normal, con una imagen normal, y eso te va dando un menor riesgo, porcentaje de tener crisis a largo plazo, que finalmente eso es lo que está aumentado en los pacientes que tienen esta condición. Perfecto, gracias. Doctora Milan, y hemos hablado del ácido valproico como el fármaco malo de la película en la mujer, ¿no es cierto? Pero hay formas de epilepsia de la mujer que no queda otra alternativa que usar el ácido valproico, ¿ya? Cuando usted tiene, porque no puede suspender, porque la pregunta que uno se hace es si el riesgo de crisis genera mayor mortalidad materna y fetal que el riesgo teratogénico del fármaco. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Acá un poco lo que hablábamos antes, o sea, siempre se pone en una balanza. Si yo tengo una paciente que siempre no pude controlar durante el año previo a embarazarse, ha tenido múltiples crisis convulsivas,
en el fondo tónico-clónica generalizada, yo tengo que eso ponerlo como un riesgo alto de que en el fondo me vaya a hacer crisis durante el embarazo. Y si probé múltiples fármacos y el único que me funcionó fue el ácido valproico, obviamente ahí hay que ponerlo en la balanza. En el fondo yo digo, esta mujer tiene riesgo de hacer crisis generalizadas durante el embarazo, eso es un riesgo tanto para el feto como para la madre, va a tener riesgo de hipoxia placentaria y por lo tanto de distrés respiratorio, de distrés en el feto, y además tengo riesgo, como les decía, de aumento hasta 10 veces la morbimortalidad materna. Entonces, obviamente, lamentablemente no es como una receta y que yo siempre haga lo mismo, porque tengo que siempre poner esas dos cosas en la balanza. Si tengo la posibilidad de cambiarlo en cualquier momento durante el embarazo, lo trato de hacer. Si tengo la posibilidad de usarlo a dosis más bajas con otro fármaco y eso me mantiene bien y sin crisis generalizadas, lo trato de hacer. Ahora, si es una mujer que ha tenido solamente crisis focales, sin compromiso de conciencia, y le logro, en el fondo, cambiar el ácido valproico por otro fármaco y sigue teniendo solo las crisis chicas, durante el embarazo yo preferiría eso, que no se ha visto, no hay estudios que demuestren que eso genera riesgo materno-fetal, versus, como les decía, en el caso de crisis grandes, en el caso del mayor predictor que siempre les he dicho que es digamos, las crisis el año previo al embarazo. Entonces, poniendo esas dos cosas a la balanza es que yo tomo la decisión final. Ya, y en ese mismo aspecto, en algún momento se hablaba que habían dosis seguras de ácido valproico, ¿no es cierto? O sea, En el fondo, el estudio EURAP lo que dice es que si yo uso menos de 500 miligramos, mi riesgo es más o menos 7,5%. Sigue siendo alto, pero no es un riesgo de 25%, que es lo que pasa cuando uso más de 1500 miligramos al día. Y por lo tanto, si yo, por ejemplo, puedo usar 250 miligramos de ácido valproico y lo combino con la lamotrigina, como la lamotrigina también se potencia el ácido valproico, a lo mejor en vez de 500 puedo usar 250, y esa politerapia, que si yo estoy hablando de que tenía la opción de usar solo la lamotrigina, obviamente es una mala politerapia porque yo no quisiera usar algo que es más teratogénico, pero en el caso de no me quede otra opción, es preferible eso que usar ácido valproico a dosis mayores a 1500 días, que yo sé que un cuarto de las mujeres van a hacer teratogenicidad. Perfecto. Ahora, otra pregunta para el doctor Prats. En las preguntas se habla de cómo manejar una paciente de una insuficiencia renal que está con diálisis y está con fármacos antiepilépticos. Es una situación súper compleja y difícil de manejar. ¿Qué consejo nos podría dar el doctor Alberto Prats? Sí. Bueno, ese es un tema amplio, eso da como una presentación, la verdad, porque la insuficiencia renal, dependiendo del grado de insuficiencia renal, hay distintos fármacos que uno debe tener en mente, que hay que ajustar dosis, o incluso en algunos de ellos, cuando están pacientes con diálisis, hay que darles dosis post-diálisis de refuerzo. Dentro de los que hay que tener también en consideración ahí, que de los más utilizados, yo mencionaría el levetiracetam, que tiene excreción renal y que hay que ajustar dosis según función renal. Entonces, es bien variable dependiendo del fármaco que utilicemos, pero tener en mente que hay que hacer ese tipo de ajuste de dosis. Existen tablas para cada tipo de fármaco con los cuales uno tiene que ajustar las dosis y cuáles requieren carga post-diálisis. Ya, otra pregunta para la doctora Miran con respecto a mujer en edad fértil que se planifica su embarazo. Porque muchas veces el axioma típico en epilepsia es que si uno encontró un fármaco que está actuando bien, con buen control de crisis, con buena tolerancia, sin efectos secundarios, es mejor no cambiarlo, no arriesgarse a que la cosa vaya más mal. Entonces, se hace una pregunta que si está usando la mujer carbamazepina, bien, con crisis bien controlada, que se desea embarazarse, si automáticamente uno debe cambiar a la lamotrigina, por ejemplo. No necesariamente. En el fondo es más la Oxcarva, pero la carva también tiene efectos que son muy cercanos a la población general, es más o menos un 2,9%. Por lo tanto, como los fármacos, digamos, más seguros durante el embarazo, levetiracetam, lamotrigina, carbamazepina, oxcarbazepina. Si está usando cualquiera de esos fármacos,
no es necesario cambiarlos, hay que tener en cuenta sí los cambios fisiológicos durante el embarazo. Y otra pregunta importante es, ¿probé otros fármacos o no? Porque en el fondo si es una paciente con una epilepsia refractaria, que yo he probado múltiples fármacos, que esta es la única combinación que me resulta, entonces yo trato de mantenerme con eso, sobre todo si es uno de esos 4 fármacos que yo sé que es seguro y el riesgo de teratogenicidad es baja. Lo que sí tener en cuenta que esos fármacos son los que más cambian sus niveles plasmáticos durante el embarazo por todas las razones que yo mencioné, y es por eso que si bien se pueden dejar, no se puede dejar a la mujer con la misma dosis que empezó y te veré después del embarazo, no, hay que mantener un control como bien estricto, mantener más que la dosis, el nivel preembarazo, que significa muchas veces subir hasta el doble la dosis de cualquiera de esos fármacos, y con eso, con estos factores, digamos, de seguridad, yo debiera poder mantenerme en forma adecuada durante el embarazo. Ya, perfecto. Ahora, doctor Prat, se pide que aclare diferencia entre ausencia de la niñez y ausencia juvenil, desde el punto de vista clínico. ¿Hay diferencias? ¿Hay diferencia en la evolución de esta condición? ¿Se mejora la ausencia de la juvenil? ¿No se mejora? ¿Requiere fármacos durante mucho tiempo? ¿Qué diferencia hay? Ya, sí, no mencioné la ausencia infantil, ¿cierto? En honor al tiempo, pero la epilepsia ausencia infantil es una de las epilepsias, como mencionaba el doctor Foster, que son autolimitadas. A diferencia de la juvenil, son pacientes que tienen mucha mayor frecuencia y cantidad de crisis de ausencia, ¿sí? Es por lo que se llamaba pignolepsia antiguamente, pueden tener muchísimas crisis de ausencia. A diferencia de la ausencia juvenil, donde los pacientes aparte tienen más asociación con otro tipo de crisis, mioclonías, y también pueden tener crisis tonio-clónico generalizada. Y en general, el pronóstico es peor en la ausencia juvenil que en la infantil, en el contexto de que son pacientes que muchas veces requieren tratamiento a largo plazo. Este es un subgrupo de pacientes donde se puede intentar lo que conversaba inicialmente, ¿cierto? Se puede dar la chance de intentar de suspender el tratamiento, pero en general son pacientes que tienen más recurrencia de crisis, a diferencia de la epilepsia ausencia infantil, que es autolimitada. Perfecto. Doctora Milan, se habla que como factores desencadenantes de crisis de epilepsia está la deprivación de sueño. La mujer, inmediatamente de su parto en el puerperio, que está lactando, va a estar deprivada permanentemente de sueño. ¿Qué consejo se le da a una mujer con epilepsia que tuvo su hijo o hija que está bien, que tiene que amamantarlo y que la privación de sueño va a influir negativamente sobre sus crisis? Efectivamente, eso es súper cierto. Y un poco, también lo mencioné durante la presentación, número 1, por ejemplo, en el caso de la lamotrigina, que yo les dije que durante la primera segunda semana postparto hay que empezar a bajarlo a dosis similares, pero un poco mayores a las dosis que tenía preembarazo, y eso tiene que ver con evitar la toxicidad, pero siempre mantener un poco más alta la dosis del preembarazo, porque uno quiere proteger también de ese factor que es la privación de sueño, que va a estar sí o sí presente durante el posparto inmediato, y uno lo puede prevenir dejando una dosis de los fármacos que tenía antes un poco superior, pero obviamente no el doble, que es lo que muchas veces se requiere durante el embarazo por los cambios que mencioné. Y otras cosas importantes son la lactancia, lo que mencioné, nunca parada, nunca de pie. Bañar al bebé siempre se sugiere hacerlo en el suelo con un acompañante. Lo mismo amamantar, en el fondo, si se hace en la cama, igual con alguien mirando, porque si tiene una crisis igual puede asfixiar al bebé. Entonces hay que tener como todas esas cosas en cuenta, ¿no? No hay que en el fondo dejarla sin autonomía. En el fondo ella es una madre plena y puede hacer las cosas que hace cualquier otra mujer que recién tuvo un bebé, pero hay que tener en cuenta como esas consideraciones, todo lo que es mantener el bebé en altura, tener cuidado con eso, tratar de estar sentada, sobre todo en el posparto inmediato que hay mayor privación de sueño. Pero con esas cosas uno en el fondo se mantiene bastante bien, bastante adecuado. Muchas gracias. Ahora estamos casi en la hora de cierre, entonces le voy a pedir al doctor Prat y a la doctora Milan que nos digan unas palabras de cierre finales, como recomendaciones con respecto a epilepsia en adultos, epilepsia en la mujer. ¿Qué cosas hay que recalcar en esto? Ana, Parto yo. Bueno, doctora Milan. Yo, en el fondo, tener en cuenta eso, como resumen. Mujer y epilepsia es un trastorno neuroendocrino, no solamente neurológico. Siempre hay que
verlo como un todo. Y eso porque no es solamente mujer y epilepsia en edad fértil, sino que es durante todo el ciclo de la mujer que vamos a tener algunos cambios que van a ser distintas a otras epilepsias o a otro tipo de epilepsia, desde la agregación catamenial hasta los cambios fisiológicos del embarazo, y después en la perimenopausia también hay cambios importantes. Entonces, en el fondo, conocer eso. Otro factor sería, en el fondo, no dejar de darle autonomía a la mujer y hacer una buena educación. Yo creo que muchas veces lo que nos falta es educar para que esa mujer que es autónoma pueda tomar sus propias decisiones, pero en forma informada. Y yo creo que esos serían como los mensajes para la casa, yo creo, de la presentación. Doctor Prat. Yo quería aprovechar, muchas gracias por la instancia. Como resumen, yo daría principalmente que es importante que tengamos presente la relevancia de diferenciar el tipo de síndrome epiléptico que estamos tratando. Tiene implicancias directas en el pronóstico y en el tipo de tratamiento que le va a mejorar al paciente. Y para eso tener siempre presente algo que repetimos mucho, que es que el diagnóstico de epilepsia es clínico y que los exámenes nos ayudan a identificar qué tipo de epilepsia estamos tratando. Y eso es muy relevante, entenderlo como médico y hacerlo entender al paciente, que muchas veces llegan con exámenes normales, pero siguen teniendo crisis y vienen muy angustiados. Y respecto a las comorbilidades, tener muy presente que esto es una enfermedad que tiene muchas aristas en el sentido, con muchas comorbilidades asociadas que van directamente en relación con el control de la patología basal. Por lo tanto, no hay que mirarlas como algo menor, sino que debemos hacernos cargo de eso y tenerlas presentes para un adecuado tratamiento. Bueno, yo quiero agradecer a la doctora Milan y nuevamente al doctor Prat por sus excelentes presentaciones. Yo también me despido de usted, dejo con usted a Loreto González, encargada de educación de la Liga Chilena contra la Epilepsia, para que cierre esta actividad de hoy día. Sí, vamos a estar cerrando la sesión del día de hoy, que es nuestra tercera sesión de este curso, agradeciendo, como decía el doctor Fester, a nuestros dos expositores el día de hoy, al doctor Alberto Prat y a la doctora Ana Milán. Contarles a ustedes que estas clases de hoy y las clases anteriores están disponibles desde mañana, la de hoy, en nuestro canal de YouTube, el canal de la Liga Chilena contra la Epilepsia, para que puedan compartir o visualizar los contenidos si es que entraron tarde o se perdieron alguna de las clases anteriores, y dejarlos también cordialmente invitados a nuestra próxima sesión, el próximo jueves, donde vamos a estar ya terminando los contenidos de este curso relativos a epilepsia y familia, aspectos psicosociales, manejo de crisis en servicio de urgencia, estatus epilépticos, entre algunos temas que vamos a ver la próxima semana. Agradecemos a toda su participación y al doctor también Jorge Feste por haber estado moderando esta mesa redonda el día de hoy, y los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana. Si tienen cualquier duda, pueden escribirnos al correo cursos@liche.cl. Muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Chao, gracias. Chao. Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía, y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante: las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra labor no para ahí, ya que educamos sobre epilepsia a equipos médicos, estudiantes y comunidad en general. No lo olvides, nuestras farmacias a lo largo de Chile tienen una amplia gama de medicamentos abiertas a todo público, y al preferirnos y comprar tus medicamentos en la Liga, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga Chilena contra la Epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl.